pasta fresca casera. Te sorprenderá lo fácil que es preparar pasta en casa, sin máquina. Siempre pensé que hacer tu propia pasta fresca era muy difícil y que sin máquina no iba a poder. Pero qué equivocada estaba, porque la verdad es muy sencillo. Además, durante el video les muestro un truquito para que su masa quede más suave y sea mucho más fácil de estirar con el rodillo. En fin, mejor acompáñame a ver la receta para que sorprendas en casa con tu pasta fresca. Comenzaré preparando la masa para la pasta. Aquí en total ya tengo 400 gramos de harina de trigo todo uso, pero separé 60 gramos que puse en este bol. Pues como siempre les comento, algunas harinas consumen más líquidos que otras y no quiero pasarme de harina, no quiero que mi masa quede tan dura, seca, que no pueda estirarla. Por ello te recomiendo separes como yo 60 gramos o mucho mejor hasta 80 gramos por cualquier cosa. Y bueno, para hacer pasta, de acuerdo a lo que investigué, en Italia usan la harina 00 y hasta combinan con sémola de trigo. Si consigues sémola de trigo para pasta, puedes poner una pequeña cantidad. Y en cuanto a la harina 00, es una harina de trigo finamente molida. Yo donde vivo consigo la T400, que igual es una harina de trigo finamente molida. Y esta me ayudará muy bien. Si estás en México u otro país, sin problema usa la harina de trigo todo uso, también obtendrás muy buenos resultados. Eso sí, como te comenté hace un momento, separa un poco más de harina que yo. Dicho esto, haré un pozo en el centro de la harina, que como ves la coloqué en la mesa. Voy a hacer un pozo o hueco bastante amplio, pues son 4 huevos los que yo voy a utilizar. Necesitamos 4 huevos para 4 porciones de pasta, uno por cada persona. Y bueno, aquí ya los tengo listos, son huevos medianos que están a temperatura ambiente. Pesé los líquidos y en total son 204 gramos de líquidos. Para hacer pasta, la proporción de huevos a harina es un huevo por cada 100 gramos de harina, pero ya sabes que no es exacto por el tipo de harina y el tamaño de los huevos que tú uses. Por ello es importante lo de reservar un poco de harina. Y bueno, también voy a añadir una pizca de sal y comenzaré a mezclar los huevos con un tenedor. Vamos a batir muy bien a que se junten. Y si has visto recetas de pasta, notarás que muchas de ellas no piden aceite. Y esto es porque 1. Usan el aparatito o 2. Porque ya son expertos o expertas. Yo para 400 gramos de harina añadiré 2 cucharadas de aceite de oliva al ras. Esto me ayuda a que la masa quede mucho más suave y sea mucho más fácil estirarla con el rodillo. Este es el truco que te mencioné al inicio del video. Seguimos mezclando los líquidos. Mientras tanto te comento que hace ya un tiempo hice una pasta y no usé el aceite. La verdad es que no pude estirarla. El resultado es que parecía chicle mi pasta, pero así la comimos. Ok, ya que mezclé los líquidos, poco a poco iré incorporando la harina, ayudándome con el tenedor. Si se salen un poco los huevos no te preocupes, pero ve ayudándote con tus manos para que tampoco salgan tanto. Y claro que todo esto lo puedes ir haciendo en el bol si se te hace más fácil. En fin, ya que no puedo seguir juntando la masa con el tenedor, seguiré con mis manos, pero antes juntaré un poco la harina ayudándome con la palita. Y ahora sí, voy a ir presionando, juntando la masa y a la vez iré amasando para incorporar todo muy bien. Al principio parecería que no se va a juntar, pero no te desesperes, sé paciente. Y si por alguna razón tu masa está demasiado seca, que se parte al intentar amasar, añada un poquitito de agua tibia. La masa de la pasta debe quedar durita, pero debes ser capaz de manejarla como se muestra en el video. Después de un ratito debes obtener una masa suave, lisa y firme. El proceso de amasado es de mínimo 6 minutos, aunque si es tu primera vez amasando, te recomiendo lo hagas por unos 10 minutos. Y bueno, te recomiendo ir amasando con la parte baja de la palma de tus manos.
Y también si al ir juntando con la harina después de 1 minuto de amasado notas que tu masa está muy aguada, ve incorporando un poco más de la harina que separaste, poco a poco. Para mí ya no fue necesario, me sobraron los 60 gramos. Por lo que en total necesité 340 gramos de harina. Ya que has terminado de amasar, forma una bolita. Al tocarla con la yema de tus dedos va a regresar ligeramente la marca. Eso quiere decir que ya está perfecta. Lo que sigue es envolverla en papel film. Si no quieres usar papel film, envuélvela en un trapito o papel de hornear, pero cúbrela porque no queremos que se seque, pues vamos a dejarla reposar de 20 a 30 minutos para poder estirarla. Yo la voy a dejar a temperatura ambiente, aunque si hace mucho calor donde vives, puedes ponerla en tu refrigerador. Eso sí, sácala unos minutos antes de usarla para que no esté tan dura. Después de 30 minutos voy a dividir mi masa por la mitad. Colocaré dentro de papel film la que voy a dejar a un lado para que no se seque. Y ahora, para que no se pegue la masa a la mesa, a mí me gusta usar maicena, pero puedes usar más harina si gustas. Yo prefiero la maicena porque así no tengo que estar añadiendo a cada rato harina. Solo, eso sí, distribuye muy bien en la mesa. Y ahora voy a colocar la masa y con el rodillo voy a ir estirando formando un círculo. Como ves, debemos ir presionando con fuerza y de manera uniforme. Esto porque, como te comenté hace un momento, es una masa un poquito dura. Y ahora el círculo debe quedar del mismo espesor por todos lados. Si ves que la masa se regresa mucho y te cansas, solo cúbrela con un trapo. La dejas reposar unos 10 minutos y después de ese tiempo sigues estirándola. Mientras estiro la masa, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ok, también puedes ayudarte con el rodillo enrollando y presionando la masa para que quede aún más delgadita. Como mi rodillo no es tan largo, hago solo la mitad de la masa, volteo y repito exactamente el mismo procedimiento del otro lado y sigo estirando a obtener un espesor de 1 milímetro máximo. Entre más delgada la masa, mucho mejor. Se debe transparentar ligeramente tu mano, como si fuera una tela de seda. Me encanta la textura con la que queda la masita. Y ya que esté lista, voy a cubrir con un trapo y voy a dejar reposar por unos 10 minutos antes de cortar. Aquí ya pasaron 10 minutos. Voy a retirar el trapito y voy a doblar mi masa como te voy a mostrar en este momento en el video. Voy a ir doblando, enrollando y presionando ligeramente hasta llegar al centro. Y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento del otro lado hasta llegar al centro. Lo siguiente es cortar nuestra masa. Necesitas un cuchillo filoso. Cortaré primero las orillas porque quedan muy pequeñas y con forma extraña, por ello las separo. Después seguiré cortando la masa a unos 5 milímetros de espesor, aunque puedes hacer tus fideos, tallarines o como los conozcas un poco más gruesos. No importa si no quedan todos de exactamente el mismo tamaño o si de repente se te va un poco de lado el cuchillo. Entre más rústicos, más bonitos. ¿A poco no? Y las orillas que separé que quedaron más cortitas y no tan perfectas, las puedes cortar en cuadritos pequeños y usar para colocar en tu sopa de verduras, pollo, etc. Quedan también muy ricas. Si quieres dejarlas secar, colócalas en un molde con harina y espera que sequen antes de guardarlas. Puedes ayudarte a levantar los fideos con el mismo cuchillo para después enrollarlos. Yo, en lugar del cuchillo, para separar los fideos decidí utilizar un gancho porque caben mucho más fideos.
Como puedes ver, es muy fácil desenrollarlos así. Y ya que los tengas ahí, puedes ir juntando unos 10 a 15 y los vas enrollando en ese momento. Si los dejas mucho tiempo en el gancho, se comenzarán a secar muy rápido y ya no vas a poder doblarlos. En ese caso, simplemente cuando estén medio sequitos, retíralos con cuidado y así a lo largo los metes al agua hirviendo. Esto es cuestión de gustos. Yo solo te comento esto porque ya me ha pasado antes, que después de un ratito de dejarlos en el gancho, porque estaba haciendo otra cosa, quise doblar algunos y se me rompieron. Ahora con esta receta te sale pasta para 4 a 5 personas, pero en casa solo somos 2, por ello la otra mitad de la masa la voy a estirar en este momento, igual la voy a doblar y ya que la he doblado cortaré en rectángulos para poder guardarlos y posteriormente cuando vayas a usarlos cortas en fideos o los cortas para hacer lasaña o canelones, lo que a ti te guste. Vamos a ir colocándolos entre papel de hornear para que no se peguen. Después voy a doblar y envolver bien en papel film para que no se seque. Esta pasta puede estar en tu refrigerador hasta por 2 días. Pero si dejas secar la masa, puedes usarlos hasta por 1 mes. Y bueno, para hacer este video completo, te voy a mostrar cómo a mí me gusta preparar una pasta casera fácil. Primero añadiré un poco de aceite de oliva a un sartén. Posteriormente agregaré 4 dientes de ajo finamente picados porque me encanta, pero puedes usar menos si no eres fan. Voy a mezclar y a freír por unos minutitos. Posteriormente agregaré una cucharadita de hojuelas de chile seco que darán mucho sabor. Seguiré mezclando y una vez huela súper rico, voy a incrementar la temperatura de mi estufa y voy a colocar unos 100 gramos de champiñones cortados en rebanadas. Vamos a freír por unos 4 a 5 minutos sin dejar de mezclar porque no queremos que se quemen nuestros ajos. Y bueno, mientras tanto te comento que puse a calentar agua, suficiente agua para nuestra pasta. Ya la tengo en esta ollita. Ya que los champiñones están listos, voy a agregarles un poquitito de sal y pimienta al gusto. Ahora añadiré 40 gramos o unas 2 cucharadas de queso crema que puedes omitir, pero aportará mucho sabor. Y después de unos 50 a 100 mililitros de crema para cocinar. Mezclaré a incorporar para posteriormente añadir un poco de parmesano. La cantidad es al gusto. Mezclaré muy bien la salsa y voy a dejarla a la temperatura más bajita porque ya está lista. Mientras la salsa se calienta un poco, ya el agua está hirviendo. Por ello, añadiré una cucharada de sal. Se necesita bastante sal para que la pasta tome sabor, porque como viste anteriormente, solo agregué una pizca. Iré añadiendo 2 rollitos de pasta que aproximadamente equivalen en total a 120 a 140 gramos. Mezcla un poco tu pasta para que no se pegue. Y bueno, esta es la otra forma que puedes enrollar tu pasta. Unos nudos que se ven muy lindos y que te recomiendo enrolles así, solo si usarás la pasta inmediatamente, pues enrollados tardan un poquito más en secarse. La pasta estará lista dentro de unos 3 a 5 minutos. Revísala sacando uno de los fideos. Puedes probarla, debe sentirse suave. En ese momento vamos a ir colocándola en la salsa que ya debe estar esperando por nuestros fideos. Ve transfiriendo directamente a la salsa, no la escurras. Esto es importante porque un poquitito de los líquidos que contiene almidón de la pasta se va a pasar a nuestra salsa y quedará mucho mejor. Mezcla con la salsa para que se impregne de la crema. Y mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás y también puedes activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video.
Me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Por cierto, me ayudaría muchísimo si compartes esta receta en tus redes sociales. Ok, si notas que está algo espesa en este momento, añades un poco más del agua de la cocción de la pasta. Notarás inmediatamente cómo cambia la consistencia, se ve mucho más brillosita y antojable. Es por ello que es importante siempre utilizar un poquitito del agua de la cocción. Bueno, ahora es momento de servir inmediatamente. Me encanta la consistencia de la pasta, se antoja mucho, huele súper rica y sabe mucho mejor. Pero para que se vea mucho más antojable, espolvorearé un poco de queso parmesano por encima. Créeme, esta pasta fresca queda deliciosa. Me atrevo a decir que está mucho más rica que la pasta empaquetada que compramos en el supermercado. Además, como ves en el video, no es tan complicado hacerla. Ya no tienes pretexto de que no tienes la máquina para hacer la pasta, pues a mano también queda genial. Así que te invito a que la pruebes y sorprendas a tu familia, amigos o a ti mismo al preparar pasta fresca en casa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.